podría ser específicamente este árbol, porque está frío. Como frío, pero como acogedor. Como suavecito. Bueno, lo que actualmente se conoce como Proyecto Artes y Salud tiene como una historia que viene muy desde atrás. Entonces yo me integré en el año 2010 porque en ese momento al decanato del CIDEA llegaron unas personas de la Caja Costarricense de Seguro Social a hacer una propuesta de trabajo en conjunto específicamente para el tema, digamos, de arte terapia. Y en ese momento estaba ahí también trabajando Nit Sofía Zúñiga, que es una de las profesoras también de aquí del CIDEA, y el director, Oscar Córdoba, me llama y me dice, tienen como la propuesta de hacer este proyecto para el decanato del CIDEA, ¿a usted le interesa? Entonces, claro, yo dije, ¿cómo? Que viene de verdad la caja aquí a la UNA. Y entonces empezamos ese año a tener conversaciones, teníamos como reuniones con personal de la caja para ver como la viabilidad, también un poco como que nos preguntaban, bueno, ¿qué es esto de cómo las artes se pueden unir, verdad? Además que en el CIA no tenemos formación en terapia o psicoterapéutica, entonces la idea era más bien un trabajo inter o transdisciplinario entre las artes y la salud. Y entonces, a partir de esas conversaciones y de la mano con la compañera Edith Sofía, entonces se hace como un proyecto piloto en el 2011 y con ese proyecto piloto en ese momento se ganó unas redes que se llamaba Conexiones para la Creatividad. Entonces en el 2011 comenzamos con dos procesos pilotos, uno en el Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Ese fue con estudiantes de la licenciatura de enseñanza en música y otro fue en el Hospital Chacompaut, igual con 3 estudiantes de música. Entonces en el Chacompaut era con personas residentes y en el Hospital San Vicente de Paúl era con niños y niñas y trabajamos con el servicio de psicología y de pediatría. Y a partir de esos dos procesos pilotos fue que comenzamos, digamos, ya todo el trabajo de entonces comenzar, digamos, a crear memoria, sistematizar el trabajo interdisciplinario y hasta la fecha. Entonces, desde ese año hasta el 2024 que estamos ahorita, hemos tenido una serie como de reformulaciones del proyecto, ¿verdad? Luego el proyecto pues ya no podía estar en el decanato del CIDEA, pues se pasa a la Escuela de Arte Escénico, pero siempre con la esencia del trabajo de todas las escuelas del CIDEA. Y después de eso, tantas reformulaciones que ha tenido, ¿verdad? Entonces se le llama Artes y Salud porque vemos que realmente eso es lo que hemos estado trabajando, eso ha sido como la esencia del proyecto durante todos estos años hasta la fecha. Yo recuerdo simplemente el Día Mundial del Corazón de hace como unos 6 años que tuvimos una actividad con la Universidad Nacional en donde la Universidad Nacional tuvo, recuerdo que se llamaba Pamela, la que vino, de hecho que estaba embarazadita, hizo un ejercicio y desplazó desde las artes un movimiento del corazón, lo llamó cómo expresarse desde su corazón, etcétera, fue los latidos de mi corazón, no recuerdo cómo se llamaba la obra, fue increíble porque nosotros aquí en el Hospital México no tenemos acceso o no tenemos la posibilidad de tener el arte y la salud juntas. Tenemos la salud, pero no tenemos el arte, que eso es lo que tal vez está dentro de cada uno, de cada ser. Entonces, desde ahí empezamos a conocer todo lo que hacen ahí en la Universidad Nacional. Entonces justo en ese momento, cuando Oscar viene y me invita, ¿verdad? Yo dije, claro, ¿verdad? Además, en un sistema de salud público me pareció que era como una gran oportunidad y también como casi un sueño hecho realidad, ¿verdad? Porque era como, ¿cómo? ¿Verdad? Están viniendo más bien del sector salud a las artes. Entonces me emocionó mucho y ese ha sido como un camino, digamos, y ahí empecé también como a ver y a indagar y a investigar más de cómo en este caso, digamos, la educación somática, las artes, ¿verdad? La danza-terapia, se pueden realmente combinar para poder trabajar con diferentes poblaciones. Entonces sí siento que viene como desde antes, ¿verdad? Como que había, no era como, uy, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué me estoy metiendo? Sino como que yo decía, mira, se puede como ir entretejiendo.
el proyecto por otro proyecto que yo tenía en Sarapiquí, bueno, que tengo en Sarapiquí. Y donde habíamos hecho como conexión, digamos, Pame y yo, digamos, cuando llegué a la Escuela de Arte Escénico, a ver si querían, digamos, como participar en la propuesta del proyecto en Sarapiquí, y ellos dijeron que sí. Entonces empezamos a entrar más en contacto como con el PAS a través de Pame, y fue muy interesante porque de hecho creo que nos sirvió a nosotros un montón como para también traer un poco de esta parte, digamos, del PAS, que tiene que ver como con la facilidad, digamos, que hay para abordar el trabajo, con el interés que tenemos de que las artes se acerquen hacia la salud de las personas, ¿verdad? Y entonces hicimos mucha conexión, y de ahí creo que también el PAS nutrió mucho al proyecto en Sarapiquí. Entonces digamos que formalmente PAS, mediados de 2023, pero de entrar en contacto con el proyecto como desde 2020. En el 2019 principalmente fue como toda la parte de acompañamientos, entrar al proyecto, entender qué es el proyecto, y bueno, Pame es súper abierta, inmediatamente fue como vaya a dar acompañamiento, ¿verdad? Entonces hacíamos acompañamientos para las enfermeras en el Hospital de Heredia, a rehabilitación cardíaca, a población con demencia senil avanzada en el Hospital de Heredia también. Y en el 2020, que estábamos en pandemia, funcionó en conjunto con Lapso en la memoria del cuerpo en la docencia. Hicimos que un poco como, me encargué como de sistematizar todo lo que estábamos haciendo en las sesiones virtuales que teníamos, personas docentes de química, educación física, de todo lado, otras sedes. Y luego me dediqué más como a eso, como a la sistematización, y luego me pasé a dar algunos acompañamientos y un poco de todo, realmente, como acompañar, sistematizar, acompañar, sistematizar. Entonces, ¿cómo está otro sonido? Me puede apoyar para lo que necesiten esta tarde. De repente estirar, moverme, relajar. Eso. ¿Qué pasa si este sonido despierta mis deditos de los pies? Empieza a jugar ahí. Ustedes generaron unas actividades preciosas con charlas, con movimiento, y cada uno en los cuadritos desde su casa uno veía los movimientos, la música, yo decía, ¿qué es esto? Pero eso es maravilloso, todos participaban. Ver un señor jornalero, vamos a hacer el ejemplo, un señor jornalero que anda su cuchillo en el lado de la faja, que tiene botas, que tiene sombrero, ver que se quita todo eso, que agarra un trapo rosado, que se lo pasa y se expresa, y que en su casa, lejos de burlarse, lo apoyan y trabajan con él, y después la mamá, la esposa, la hija se une y dice, vea, de todo lo que han hecho, vieras que lo que hicieron la semana pasada, bla, bla, bla. Eso es increíble, porque ese señor se pudo expresar, quitó el ánimo que tenía un ánimo terrible, se colocó dentro del ámbito del ser humano. No aprendemos arte, pero a partir de nosotros mismos, ¿verdad? De lo que nos comunica el cuerpo, de lo que nos comunica la mente, y buscando siempre como un bienestar, ¿verdad? Como es este arte que parte de nosotros, pero también nos genera bienestar. No es estrés, el arte no es algo frustrante. Vamos a vivir, vamos a agarrar esto que hemos aprendido y vamos a aplicarlo a algo más grande, algo más interno y desarrollarse. He percibido que hay como un cambio en las personas de cómo inician la sesión a cómo terminan, ¿verdad? O los palitos, o la plasticina, o solo ponemos a las personas a respirar, a cerrar los ojos, a sentir sus ojos, a escuchar, ¿verdad? O sea, esas son diferentes formas de iniciar un acompañamiento. Por ejemplo, no sé, que uno los ponga a cerrar los ojos y que escuchen el espacio,
a veces los hacemos al aire libre, como aquí, entonces uno les dice que sientan el viento, que escuchen qué sonidos se escuchan, cuáles son los más lejanos, los más cercanos, ¿verdad? Y uno empieza a ver cómo las personas se empiezan a concentrar en algo y al final ese algo es en sí mismos. Y no sé, ellos empiezan como a ceder, ¿verdad? A esta práctica, a esta escucha. Y uno empieza a ver como un cambio en los cuerpos, empieza a ver cuerpos más relajados. Hay gente que al inicio se siente muy cómoda, pero a su manera empiezan a soltar. Me acuerdo una vez que andábamos haciendo un acompañamiento. Bueno, debo decirle que para mí, en cada una de las actividades educativas debe existir una hora de arte-salud, porque es la hora de aprovechar el ambiente, de expresar lo que hemos hablado de los sentimientos, las emociones, de crear, porque también se crea, también se explora y también se comparte. Y además nos damos autocuidado, cuidamos del ambiente y expresamos nuestro ser. Que las personas involucradas en el PAS, los estudiantes asistentes, las personas encargadas, que trabajaban junto con personas de la salud, estaban como con mucha claridad de que lo que se estaba compartiendo era material y conocimientos desde el arte, antes que abordar alguna idea de la relación entre arte y medicina. Es como lo que conocemos es el arte y eso es lo que podemos compartir, pero lo conocemos porque conocemos la relación de nuestro cuerpo con el arte. No solo estaban compartiendo elementos artísticos desde un lugar racional, sino desde un lugar vivido. Entonces era muy notorio ver a personas que estaban compartiendo el arte desde su saber del cuerpo, a personas que estaban como en una situación del cuerpo, ¿verdad? Digámosle que estas situaciones de necesidad médica de salud es una situación corporal y estas personas sabían abordar el cuerpo desde la vivencia. Entonces me parecía que ese lugar, decir, he estudiado arte, pero el arte me atraviesa, ¿verdad? Yo atravieso el arte, esto es lo que vengo a compartir, esa claridad es lo que permitía la comunicación con estas áreas de la educación somática que permiten también conocer el cuerpo, ¿verdad? Y esto hacía que hubiera, digamos, como las expresiones de las personas que lo recibían, las expresiones de sus palabras, las expresiones de su cuerpo, las expresiones escritas, el análisis que hacían las personas de salud con respecto. Inagotable, insondable, o sea, estamos hablando el soma entendido, la persona desde adentro, o sea, lo que yo siento hacia adentro, lo que siento y percibo del entorno hacia adentro, cómo lo externalizo, o sea, es una continua conexión. Entonces, lo que me pasa es que cada vez es como que se me abre otra parte de ¡ah! Qué desconectada estaba en esto, ¿no? O que no. Entonces, para mí, lo que ha sido la educación somática, más que conocimiento, yo diría que sabiduría, ¿verdad? Que está dentro de uno mismo, lo que está en el entorno, el que está en las otras personas, desde diferentes como posibilidades. En mi caso en particular, mi formación ha sido más desde la maestra, digamos, Minosca. También en algún momento
tuve la dicha, o he tenido la dicha de trabajar con Gerardo Chávez, que él trabaja con el método Feldenkrais, pero digamos siento que lo que yo he venido como más curioseando ha sido como esta parte de la educación somática desde Somaritmos, que ha sido como un poco lo que Ninotchka, ¿verdad?, ha ido desarrollando y que ya viene desde el Body Mind Center. Entonces, como viendo la herencia, ¿verdad?, siento que ha venido por ahí. Bueno, la educación somática es una disciplina que se forjó a partir de los años 60, cuando una serie de educadores que trabajaban la conciencia y el movimiento y eso, quisieron como, bueno, había diferentes escuelas, estaba la escuela de Gerda Alexander y de otros practicantes de educación somática, que ellos cada uno tenía su escuela, entonces, pero hubo este señor que se llamaba Thomas Hanna, es un americano, él era un filósofo, pero él se había hecho practicante de Feldenkrais. Entonces él decidió juntar diferentes disciplinas y llamarlo educación somática, porque todas tenían como fin educar para enseñarle a la gente sobre su propio funcionamiento. Y esa es la esencia de la educación somática, es aprender sobre cómo uno funciona y qué puede uno hacer para modificar su funcionamiento dependiendo de lo que necesite, ¿verdad? Bueno, hay numerosas escuelas, pero yo vengo de una americana que se llama Bonnie Bainbridge Cohen, la escuela de la centración cuerpo-mente, Body Mind Centering, y yo comencé a trabajar con ella en el 1974. Y lo que me atrajo de ella era que era capaz de combinar el entendimiento del desarrollo psicomotor, cómo nuestra mente va a evolucionar, y la comprensión del aprendizaje motor, cómo aprendemos a movernos. Y ella era una fisioterapista, entonces ella tenía un antecedente de comprender anormalidades, y ella podía ver bien cómo la gente que tenía dificultades uno los puede ayudar, ¿verdad? Entonces, la educación somática, esta disciplina fue creada por este señor, Thomas Hanna, quien juntó diferentes escuelas, digamos, y decidió llamar eso educación somática, como para decir que todas tenían el mismo objetivo, que es que uno aprenda sobre su propio funcionamiento para poder moverse mejor. Sobre su propio funcionamiento. Entonces la base es aprender a ver cómo funciona uno, por ejemplo, sus manos, qué es lo esencial de sus manos, qué es lo esencial de sus pies. En la educación somática uno trata de llevar a la gente a lo más básico. Entonces, si, por ejemplo, si tiene muchas dificultades para cosas, nada más llevarlo a que se condense y que se expanda, condense, expanda, entonces eso produce un movimiento. Entonces, si uno es capaz de modificar un poco esos movimientos y los va modificando, va aprendiendo cosas. Entonces, el bombeo es lo básico de todas las células. Entonces, a contactar cómo uno experimenta su propio, y si hay corrección. Lo más importante en la vida somos nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que tener, es muy importante que uno haya aprendido a estudiarse. Por ejemplo, yo tengo desde pequeña, tengo los pies planos. Entonces eso me creó un sesgo en cómo yo, qué clase de zapatos,
Entonces ya entendiendo lo que son los pies planos y ya cómo yo puedo mover mis pies de diferentes maneras y que yo he podido a movilizarme de una manera que me es más agradable, más útil, eso es muy bueno. Entonces uno aprende a cómo uno funciona y eso es lo principal de todos. Aprender sobre qué es lo que te hace moverte bien es esencial. Por eso es que uno comienza con los chiquitos, porque ellos ya vienen con todo su repertorio, lo que se llaman reflejos. Ya vienen con todo un repertorio de cosas en la boca, en la mano, en los pies, en todo. Entonces eso se va todo coordinando y entonces uno va viendo cómo se va aprendiendo y si uno tiene padres o gente que lo ayuda a uno a coordinar mejor, pues las cosas van muy bien. Entonces aprender a moverse es como es muy, muy, muy importante. En cuanto cómo mueven la cabeza desde la parte de atrás, ¿verdad? La parte de atrás se inicia el movimiento, se sienta que el occipital, es el que inicia la rotación. Por eso estudié con Bonnie, que ella lo que mostraba era cómo es que el desarrollo se va dando y la integración y el moverse bien se van dando naturalmente si uno estimula ciertas cosas. Entonces eso me interesaba muchísimo y que yo veo lo que es importante con el trabajo de Bonnie y muchos otros, que todas las bases se pueden estimular a cualquier edad. Uno puede siempre mejorar y eso es muy, muy agradable, muy positivo, porque cualquier persona, no importa qué tenga, siempre puede moverse. Pero lo que sí quiero enfatizar es que lo importante en la movilidad es el ritmo. Entonces que tú sientas, yo siento que como latina, ese es el gran regalo que tenemos, que estamos en nuestra ritmicidad, ¿verdad? Los ritmos en todos los aspectos, tanto sonoros como de movimiento. Y también una necesidad. ¿Por qué? Porque hoy en día, pospandemia podría decirlo, necesitamos el manejo de emociones, el manejo de sentimientos, el salir de esa rutina y de esa parte de cuatro paredes que está el funcionario en su parte laboral, de lo que tiene que ver con que se corre todo el día y no se hace una pausa para crear, para expresar las emociones y, ¿por qué no?, para cuidarme yo como funcionaria, yo como trabajadora. Y al hablar de mí, hablo de los funcionarios también, que ellos necesitan ese cuidado para ellos, ese tiempo para expresar lo que mantienen en su mente, porque uno tiene que ver que uno es mente, cuerpo, y yo lo digo que alma y espíritu, pero tenemos que explorarnos, y la mejor manera de explorarnos es haciéndolo a través de las artes y expresándolo por las artes. Yo podría decir que es como la forma en la que uno aprende a relacionarse con su cuerpo. Y digamos,
cómo uno empieza a tener conciencia de el movimiento o de las acciones que realiza con su cuerpo. Generalmente las personas no nos educan, digamos, al menos que usted, no sé, esté muy interesado en la danza o en el teatro o en cosas que tienen más que ver con el movimiento. Entonces no nos educan como a tener conciencia de nuestro propio cuerpo. Siempre es más, no sé, leer o aprender problemas matemáticos y cosas así, que sí es muy importante, pero nunca desde la perspectiva de nuestra física, por así decirlo. Muy bonito, ¿verdad?, que se extienda más el conocimiento sobre este proyecto para que sí participen más personas de más disciplinas y se pueda todavía abrir más como el campo de visión del PAS. Se pueden hacer muchas actividades diferentes, mezclando todas las artes que se puedan. Ahí han participado gente de teatro, de danza, de música. Las cosas que realmente nos alejan cada vez más del cuerpo, la somática, es regalarnos ese viaje al cuerpo. Y yo lo digo de una manera que es devolver la mirada al cuerpo. Ocupamos la sociedad costarricense y el resto del mundo precisa, las niñas, los niños, las niñas, de conectar con su cuerpo, porque es ahí donde se despliegan un montón de posibilidades de autoconocimiento, de cómo relacionarme con el mundo, de cómo sentir el mundo, de cómo apoyar el mundo, una conciencia abierta a esas posibilidades que van más allá, de cómo el ambiente también empieza a ser parte de esa gran ventana, la naturaleza. Sí, es que la naturaleza es una fuente de aprendizaje maravillosa, exquisita, abundante. Sí, la naturaleza es abundante. Entonces creo yo que la somática nos invita a ese juego constante con nuestro cuerpo, con la naturaleza, y en definitivamente ocupamos cuerpos sensibles. Entonces, sin lugar a dudas, la somática es necesaria en el mundo y en todos los espacios posibles donde pueda surgir, desde lo más simple. Definitivamente ahí tiene un lugar. El proyecto Arte Salud es importante para la comunidad porque es una manera de que nosotros expresemos por medio de las artes lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras emociones. Entonces es explorarnos nosotros mismos para tenernos amor propio y también para poder hacer ese expresión del conflicto, del problema que podamos tener. Es una manera clara de que nosotros podamos sacar esa problemática que podamos tener de una manera artística. Estirar, mover, relajar. Eso. ¿Qué pasa si este sonido despierta mis deditos de los pies?